Bendiciones, mis hermanos. Qué alegría poder adorar el nombre del Señor una vez más. Así que en este día yo le invito a que donde sea que usted esté pueda levantar sus manos y confesar conmigo: Señor, creemos en ti, creemos en tu palabra y sabemos que todas las cosas en tu nombre son posibles. Amén. Y lo declaramos hoy. Señor, creemos en ti y sabemos que en cada situación tú siempre vas a estar con nosotros y siempre vas a estar sentado en tu trono, reinando en cada una de nuestras vidas.
que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Tú eres fiel, Señor. Te damos gracias, Padre, porque siempre has sido fiel. Aunque no podamos ver tu mano, sabemos que tú estás ahí, Señor. Gracias por este momento de adoración. Te pedimos que sigas bendiciendo nuestras vidas. Amén y amén. Bienvenidos a Ministerio Josucha, una iglesia para toda la familia. Te invitamos a participar en nuestras actividades semanales y a crecer juntos en fe, comunión y servicio. Lunes, reunión de liderazgo aquí en el templo. Entre semana tenemos reuniones de mujeres, varones y jóvenes. Los sábados, amaneceres con Dios aquí en el templo a las 6 a.m. Domingos, servicio a las 10 de la mañana. Ven con tu familia y celebremos juntos el amor de Dios. Diga conmigo, gracias por mi familia. Bueno, ahora ya les noté un poquito más animados, ¿no? Diga conmigo, gracias por mi esposa. Gracias por mi esposo. Gracias por mis hijos. Gracias por mis padres. Durante el mes de julio estuvimos hablando de cómo crecer como personas. Actitud, autoestima, palabras de bendición, pensamientos positivos. Y esto nos viene a preparar para seguir con la serie de este mes. En este mes vamos a hablar acerca de la familia. Diga conmigo, familia. Yo le decía a mi esposa, ¿hace qué tiempo hablamos de la familia? Creo que fue por enero, por allá. Pero es importante volver a recordar la familia. Yo creo que uno de los sueños más grandes que tienen las familias o los matrimonios es tener una casa. Y uno pasa viendo modelos de casas y hay publicidad que te llegan de casas o departamentos. Y mientras preparaba la prédica de esta mañana, yo vi que muchas familias tienen una casa, pero no tienen un hogar. Muchas familias se desgastan muchísimo tiempo, tal vez ahorrando, eximiéndose de muchas cosas para construir su casa, pero no toman el tiempo para construir su hogar. ¿Cuántos de nosotros tenemos una casa, pero no tenemos un hogar? Porque la casa es las cuatro paredes y el techo donde nosotros vivimos. El hogar es lo que nosotros formamos con nuestra familia. Y es interesante porque el tema de esta mañana es ¿qué está pasando con la familia? ¿Qué está pasando con la familia? Dice en la palabra de Dios que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cada vez usted ve más problemas en la familia, más divorcios, más hijos en conflicto con sus padres, más hermanos en conflictos entre ellos. ¿Qué está pasando con la familia? Y obviamente la palabra dice que en los postreros días, pero es que esto no es nuevo. El ataque a la familia empezó desde Adán y Eva. Ahí empezó el ataque a la familia.
antes que las guerras, que los conflictos, Satanás atacó a la integridad familiar. Obviamente, en su tiempo fue con una manzana. El día de hoy vamos a ver 5 puntos de qué es lo que está pasando con la familia actual y cómo nosotros podemos mejorar esta situación. Y como le decía, el primer punto es: la familia siempre ha estado bajo ataque. En el tiempo de Adán y Eva no había todo lo que tenemos hoy. Computadoras, teléfonos, un sinnúmero de situaciones que afectan nuestro entorno de manera positiva o de manera negativa. Adán y Eva vivían felices, dice la palabra. Adán y Eva estaban en el Edén, en la creación hecha por Dios, viviendo bien, cuando apareció Satanás y puso la tentación. En el caso de, obviamente, Adán y Eva, esta tentación se materializó a través de una manzana. Ahora, ¿cuál es aquella manzana que tal vez está atacando su vida, a su familia? Tal vez es algún chisme, tal vez es alguna amistad, tal vez es alguna situación. ¿Qué es lo que está afectando a su familia? Satanás sigue utilizando la misma estrategia para destruir los hogares. Y muchas veces el matrimonio, llámese esposo o esposa, se pone a pensar y dirá: ¿el matrimonio tiene que ser para toda la vida? El Señor dice que sí. Pero Satanás empieza a sembrar cosas en la mente de las personas. Y obviamente, cuando ataca la mente, el cuerpo, y usted actúa de acuerdo a lo que su mente lo indica. ¿Realmente vale la pena perdonar? El Señor es un Dios de perdón. Diga conmigo: perdón. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido perdón a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido perdón a nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido perdón a nuestras esposas o a nuestros esposos o a nuestros hijos? Mientras no haya perdón, Satanás va a estar ahí. Porque Dios es un Dios de perdón. Todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos tomado decisiones que han afectado de una u otra manera a nuestra familia. Nadie es perfecto. Y ahí es cuando debemos pedir perdón o dar el perdón. ¿Usted ha dado el perdón que necesita su pareja o su hijo o su familia? Otra cosa que Satanás viene a sembrar en las mentes de los padres es: ¿realmente necesitas disciplinar a tus hijos? ¿O tus hijos pueden hacer lo que quieran? Pueden hacer lo que quieran tus hijos. Yo les decía el otro día, mientras los hijos viven en la casa de los padres, los que mandan son los padres, no los hijos. En medida de lo que vamos creciendo, y acá está mi papá, en medida que vamos creciendo, los hijos que estamos ya más grandes, creemos que tenemos la obligación o tenemos el derecho de hacer lo que nosotros queramos. ¿Por qué razón? Porque ya soy grande. No, es que yo ya tengo 18 años, soy grande. Perfecto, pero sigues viviendo bajo mi techo. Estás viviendo en mi casa. Ah, no, es que yo ya soy ingeniero. Sí, pero vives en mi casa. ¿Los hijos necesitan disciplina? Por supuesto que necesitan disciplina. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, el ataque a la familia va a estar todo el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Empezar a centrar y a tomar decisiones con base a la palabra de Dios. ¿Lo está haciendo? Adán y Eva se escondieron luego de que cometieron el pecado.
Cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, la familia, nuestra familia, estamos más propensos, a un ataque. El ataque a la familia va a estar todo el tiempo. Depende de usted defenderse de ese ataque. Segundo punto. Toda crisis familiar comienza cuando Dios deja de ser el centro. Cuando nosotros, y déjeme contarle un testimonio acá. Mi familia, mi esposa, llegó luego de un par de semanas, tal vez un tiempo más, acá a la iglesia. Yo venía a la iglesia con mi hijo tendría 1 año y medio, tal vez 2 años. Y siempre le invitaba a mi esposa para venir acá a la iglesia. Y mi esposa decía, no, ándate tú con Andrés, mi hijo. Entonces siempre había la costumbre de que mi esposa preparaba a mi hijo y yo me lo traía acá a la iglesia. Y mi esposa se quedaba haciendo qué, no sé, pero no quería venir a la iglesia. Entonces yo recuerdo que un día, un domingo, hicimos lo de siempre. Mi esposa preparó a mi hijo y yo me lo traje a la iglesia. Entonces, luego de la iglesia yo iba a almorzar con mi familia, con mi papá, mi hermana, y luego de eso yo llegaba a la casa. Entonces yo recuerdo que ese día domingo mi esposa estaba lavando el baño, limpiando los espejos y todo eso. Y cuando yo regresé en la tarde la encontré en el baño. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿por qué no me invitaste a ir a la iglesia? Después de tantas veces que le invité y no quería ir, ese momento Dios tocó su vida. ¿Por qué le cuento esto? Porque cuando Dios pasa a ser el centro de nuestras vidas, las cosas cambian. No digo que las cosas son perfectas, digo que las cosas cambian. Con mi esposa teníamos muchos conflictos. Y los conflictos, cuando no existe Dios, son diferentes a cuando está Dios en nuestras vidas. Entonces, toda crisis familiar empieza cuando nosotros dejamos de escuchar a Dios, de que quitamos a Dios del centro de nuestras vidas. Debemos ser obedientes. Noé se puso a construir un arca. Muchísimos años tardó en construir el arca. Y la gente, ¿qué le decía? Que estaba no, loco. Estaba loco. Dice, ¿cómo estar diciendo? En ese tiempo nunca había llovido. Y él decía que iba a haber una tormenta y toda la gente decía, estás loco. Pero Noé decidió escuchar la palabra de Dios. Y decidió hacer lo que Dios le dijo, construir un arca para tú y tu familia. Él estaba velando por su familia. No importa lo que pasaba afuera en el mundo, no importa todo lo que pasaba, Noé dijo, no, yo voy a velar por mi familia. El centro de mi familia va a seguir siendo Dios. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga tu hermano, no importa lo que diga tu hermana, no importa lo que diga tu vecino. Tú debes mantenerte firme con Dios en tu familia. Muchas veces cuando nosotros empezamos a vivir de acuerdo a como Dios nos indica que vivamos como familia, muchos de nuestras familias, valga la redundancia, no nos entienden. ¿Y por qué todos los domingos? ¿Y por qué la célula? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Nosotros, cuando recibimos a Dios en nuestras vidas, empezamos a vivir un estilo de vida diferente, no una religión. Un estilo de vida diferente. Noé hizo eso. Tal vez nosotros acá, alguien nos puede decir, tal vez nuestra familia, 5 o 6 personas, o tu entorno laboral. Pero te das cuenta que toda una ciudad vaya y te insulte todo el tiempo, vaya y esté hablando mal de tu familia todo el tiempo, diciéndote que estás loco. Imagínense todo lo que soportó Noé para poder permanecer con su familia. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de nuestra familia, en nuestro hogar, no debemos empezar a preguntarnos cómo cambio a. Y ahora, ¿cómo hago para que mi esposo cambie?
¿Cómo hago para que mi esposa cambie? ¿Cómo hago para que mi papá o mi mamá cambie? ¿Cómo hago para yo cambiar? ¿Cómo hago para que mi hermano cambie? Eso es lo último que usted debe preguntarse. Lo primero que usted tiene que hacer es centrarse en lo que Dios tiene para su vida. ¿Qué dice Dios a través de la palabra para su vida, para su familia? Si usted empieza a poner al Señor como centro de su familia, todas las cosas se van acomodando. Vuelvo y repito, no digo que todo es perfecto, pero todo se va acomodando. Sus hijos, sus hermanos, sus padres, su cónyuge. Nosotros aprendimos a obedecer a Dios, aunque todas las situaciones que pasan actualmente digan lo contrario. Digan lo contrario. Entonces, ¿cómo fortalecemos juntos el fundamento de Dios para nuestro hogar? Al finalizar la plática, como siempre, le vamos a dar un listado de actividades para que usted lo haga esta semana. Y aprovecho para preguntar, ¿quién de ustedes hizo algo de lo que hicimos la semana pasada? Mira, ahí están unas manos que se levantaron. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que mandamos a hacer? Bueno, y no es que es una tarea, sino más bien es algo que le va a permitir seguir adelante. Entonces, el punto número 2, como les dije, toda crisis familiar comienza cuando Dios deja de ser el centro. El tercer punto, el enemigo busca dividir. Dios siempre busca restaurar. Diga conmigo, restaurar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Bien conocida, ¿cierto? Aquel hijo que un día se levantó y dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir aquí, papá, dame mi parte de la herencia y me voy. El papá le dio la parte de la herencia y el hijo se fue. Se fue, como hay una canción que dice por ahí, a vivir la vida loca. Y se le acabó la plata. Muchos de nosotros en cualquier momento de nuestra juventud decimos, me quiero ir de la casa. Y algunos se van, les cuento. Pero les toca regresar luego. Creo que todos en algún momento hemos dicho, no, yo me quiero ir porque necesito esto, esto y lo otro. Está bien, si usted va a hacerlo. Pero este hijo se dio cuenta que la situación era diferente fuera de su casa. En su casa tenía todo. Tenía una cama, tenía alimentación, de pronto la mamá le lavaba la ropa, de pronto la mamá le preparaba la comida. Y cuando estaba afuera se dio cuenta que cuando ya se acabó todo el dinero, dijo no. Imagínense que esta persona llegó a comer la comida de los puercos, de los cerdos. La desesperación de este joven que no tenía ni siquiera para alimentarse. Y él se recordó y dijo, en mi casa hay todo. Hay chanchitos, hay vaquitas, hay comida. Y él regresa. Pero mire lo que pasó en el hogar de este joven. Porque a la final el joven se fue. Y cuando un hijo se va de la casa, de una u otra manera, los padres sienten ese dolor. Yo recuerdo que cuando mi hijo recién salió del colegio a estudiar en la universidad, a mi esposa le tomó 2 años acostumbrarse a la falta de mi hijo. No se fue rebelde, no lo botamos, él se fue a estudiar. Tenía todo, o sea, tenía todo lo que necesitaba, pero obviamente el acostumbrarse a eso. Entonces este padre, cuando el hijo se fue, quedó muy triste, muy triste. ¿Qué pasó con el hermano? El hermano resentido, porque cuando el hijo pródigo regresó, el papá hizo fiesta. Entonces, mire todo lo que hace Satanás en las familias. Busca dividir a las familias. Tal vez muchos de nosotros estamos pensando, ¿será que mi matrimonio se va a acabar? ¿Será que mi hijo ya no puede mejorar? ¿Será que mi relación no va para más?
Esos pensamientos, le cuento que no son de Dios. Diga conmigo, no son de Dios. Si el Señor te dio una familia, el Señor no se equivoca. Hay problemas, hay situaciones, pero el Señor nos dio algo que se llama sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Libre albedrío. El Señor no nos obliga a hacer nada. El Señor nos da la sabiduría para poder tomar las decisiones que debemos tomar en nuestras vidas. Y yo siempre digo, cada decisión tiene una consecuencia o un resultado. El enemigo te puede convencer de que no hay solución, pero Dios te dice siempre, siempre hay esperanza. Diga conmigo, esperanza. Cuarto punto. Las nuevas generaciones necesitan más ejemplos que consejos. Las nuevas generaciones necesitan más ejemplos que consejos. Escucho a los padres decir amén. No han venido los padres hoy. Escucho a los padres decir amén. Hay muchas canciones desde hace mucho tiempo atrás que hablan, o situaciones que hablan que los hijos muchas veces empiezan a buscar respuestas en otros lados. En otros lados. ¿Por qué razón? Porque tal vez en su hogar no encuentran las respuestas. En el actual mundo que vivimos, todos utilizamos las redes sociales, más aún hoy la inteligencia artificial. Absolutamente todos. Y no digo que está mal, está bien utilizar la inteligencia artificial para cosas que nos ayuden a edificar. Pero tu hijo, mi hijo, necesita ver ejemplos más que consejos. Ejemplos. Si yo le grito a mi esposa o le grito a mi esposo, ¿cómo pretendo que mi hijo no haga lo mismo en su relación? Si eres una persona que maltrata, si tu hijo está viendo eso, para tu hijo se le va a hacer muy común. En alguna ocasión conversé con una familia y los hijos le decían a la mamá, mami, no le digas nada, porque después se pone bravo y se vaya a ir. ¿Cómo están creciendo esos hijos? Tomando como normalidad que el padre, en este caso, maltrata a la esposa. También hay del otro lado que la esposa maltrata al esposo. Hay de todo. Las nuevas generaciones necesitan más ejemplos que consejos. Dice la palabra, nunca dijo lleven a sus hijos únicamente a sacerdote, es decir, acoplémoslo a nosotros, a nuestro tiempo, a nuestro lugar. Nunca dijo solamente llévale a la iglesia para que escuche la palabra solo el domingo. Dice la palabra, le repetirás a tus hijos en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. La formación espiritual comienza en el hogar. Diga conmigo, hogar. ¿Cuántos de ustedes vienen de un hogar cristiano? Muchos venimos de un hogar cristiano o de enseñanzas cristianas. Si usted no viene de esa enseñanza, acá lo está aprendiendo, con sus hijos tiene que implementar esto. El venir a la iglesia es solo una parte de toda la enseñanza espiritual. Hay una historia en la Biblia que habla acerca de Timoteo y su fe, la fe que tenía Timoteo. Pero ¿sabe por qué Timoteo tenía esa fe? Es porque venía de una familia que creía en Dios. Su madre era Eunice y su abuela era Loida, que eran creyentes. Entonces le enseñaron a Timoteo todo lo que tenía que ver con Dios. Y Timoteo era una persona de fe. El trabajo que nosotros hacemos en nuestros hijos es muy importante. Desde muy pequeños, desde muy pequeños. Las palabras que usted dice a sus hijos, la forma como se expresa con sus hijos.
son de gran impacto cuando su hijo está más grande. Yo recuerdo que empecé a ir a la iglesia, tal vez serían a los 4 o 5 años, a la escuela dominical. Yo recuerdo las enseñanzas de la escuela dominical. Pasó el tiempo, fui un joven, como todo joven, inquieto, y como que nos olvidamos de todo lo que aprendimos. Pero regresamos y estamos acá. Dice la palabra que instruyas al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, jamás se va a apartar de él. Hay mucha gente que recibió enseñanza de niños y se aparta y se va por otros lados, pero finalmente la palabra se cumple porque tú lo vuelves a ver en los caminos del Señor. Eso me pasó a mí en mi vida. Los hijos olvidan muchos sermones, pero nunca olvidarán cómo vieron vivir la fe en su hogar. Ora juntos, lee la palabra juntos, comparten juntos. Cuando somos jóvenes y tenemos toda la fortaleza para trabajar, es lo que hacemos, trabajar. Muchísimo. Y todos trabajamos muchísimo, y me incluyo en lo mismo, y trabajamos muchísimo por el futuro de nuestra familia. Pero cuando trabajamos muchísimo también se puede perder mucho en la familia. Yo les he contado a ustedes, yo salía a 5:30 de la mañana a trabajar, regresaba a 10:30, 11 de la noche de la casa. No le veía todo el día a mi hijo. Le veía dormido y lo encontraba dormido. Pero no, lo importante era trabajar porque necesitamos el dinero para esto, lo otro y lo otro. Pero ¿y la familia? Un momento yo entendí que no todo es trabajo y dinero en la vida. Yo pasé 10 años trabajando sin coger vacaciones. 10 años. Y me di cuenta que se perdió mucho tiempo. Porque la familia necesita espacio. Porque tu esposa o tu esposo necesita espacio. Porque tus hijos necesitan espacio. Cuando llegan y te dicen, papi, conversemos, o mami, conversemos, y tú tal vez le dices, ¿sabes qué? Mañana o más tarde, o no tengo tiempo. Tengo que hacer algo. Tengo que preparar esto, tengo que hacer lo otro. Y aplica también para tu esposo, tu esposa o los padres. Se pueden olvidar muchos hermanos, podrán olvidarse esta plática, esta conferencia, pero nunca van a olvidar cómo vivieron la fe en sus hogares. Cuando tú te levantes temprano a orar, cuando tú bendices a tus hijos, cuando tú bendices a tu esposa o a tu esposo, cuando tú le das palabras de bendición. Eso es parte de la familia, eso es parte de construir tu familia. Y el último punto de esta mañana que hemos querido tratar, el inicio de esta serie de la familia, dice: todavía hay esperanza para nuestra familia. Si usted estaba pensando o está pensando que le está ocurriendo algo que tal vez no tiene solución, le cuento algo. Sí tiene solución. ¿Y sabe qué? Depende de usted. Dígale a la persona que está con usted, depende de ti. Depende de ti. No depende de nadie más. Porque el Señor es un Dios de perdón. Es un Dios de bendición. Es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso. Y el resto depende de ti. De cada uno de ustedes. ¿Quiere mejorar la relación con su familia? Puede hacerlo. Dice que mientras Pablo y Silas estaban presos, hubo un terremoto. Y las puertas de la celda se abrieron y el carcelero encargado se preocupó a tal punto porque se iban a escapar los presos que se iba a suicidar. Dice que Pablo lo detuvo porque él pensó que se había fugado. Y el carcelero le dice: ¿qué tengo que hacer para poder ser salvo? Y él le dijo: solamente tienes que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Esa misma noche dice, toda la familia del carcelero escuchó el mensaje, creyó y fue bautizado. Lo que comenzó con la transformación de un hombre terminó alcanzando a todo su hogar. Mire el impacto que tiene su testimonio, el impacto que tiene usted como persona. Su vida puede cambiar a muchas personas. Empecemos cambiando la vida de nuestras familias. Empecemos restaurando, edificando nuestro hogar, porque la casa está ahí. No importa que sea arrendada o propia, la casa tiene un solo propósito, darle cobijo. El hogar es el que usted forma con su familia, con su esposa e hijos. Quiero mostrarle una imagen. Dice, si lo alcanza a ver, dice, mi casa, un lugar para la gloria de Dios. En el primer punto que hablamos acerca de Adán y Eva, hay una frase importante. Dice, una familia se debilita cuando deja de escuchar la voz de Dios. Cuando usted o nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, simple y llanamente la familia se debilita. Empiezan los ataques por todos lados y no vamos a tener la posibilidad de defendernos. Porque el Señor nos da las armas para poder defendernos del ataque del maligno. Pero si nos alejamos, va a ser muy complicado. En la historia de Noé, una familia obediente puede sobrevivir a cualquier tormenta. Si usted se fundamenta en la palabra, no digo y repito que no va a haber problemas, pero los problemas usted los va a poder solucionar de una mejor manera. En la historia del hijo pródigo, donde hay arrepentimiento y amor, siempre hay esperanza de restauración. Es interesante porque acá vienen dos palabras que tienen mucho que ver, arrepentimiento. Cuando nosotros pedimos perdón es porque nos arrepentimos. Y si hay amor, obviamente hay el perdón. ¿Qué más dice acá? El de Loida, permítame leer. En el de Loida y Eunice, el legado más valioso que unos padres dejan es una fe vivida con autenticidad. Y siempre decimos que es la enseñanza, la educación, claro que es importante, pero la fe es mucho más importante. Y ese es el mejor legado que podemos dejar como familia. Y el carcelero de Filipos, la restauración de una familia puede comenzar con la decisión de un solo corazón rendido a Cristo. Hemos hablado de 5 cosas que están pasando con la familia actualmente, pero que usted y nosotros lo podemos mejorar. Ahora, ¿cuántos quieren mejorar su relación? ¿Cuántos necesitan mejorar su relación? Muchas veces le preguntamos, ¿y usted cómo está? Y te dicen bien, pero ¿estás bien? ¿Realmente estás bien? ¿O sientes que todavía tenemos que hacer algo como para poder estar de una mejor manera? Todo depende de ti. Todo depende de la decisión que tomes. Vamos a dar una serie de actividades que se puede hacer para que usted lo pueda implementar en su casa. Es un reto de 7 días. Bueno, no lo llame reto, es como unos consejos, digámoslo de esta manera. El día lunes dice, ore 5 minutos con su familia. 5 minutos. Si usted puede orar más, está bien. Si su familia es solo su esposa o su pareja, hágalo con su pareja. El martes pida perdón por alguna actitud que haya causado dolor. Pida perdón. Yo personalmente soy de la idea de nunca irme a dormir si estoy enojado con mi esposa. Primero arreglo. Pido disculpas y me voy a acostar tranquilo. Si nosotros cometimos un error, pidamos disculpas. De lo contrario, eso se vuelve una bola de nieve. Porque empieza con eso y se va acrecentando.
Miércoles, cenen juntos sin celulares ni televisión. Esto como que es un poco más fácil, ¿no? Nada de celulares ni nada de televisión, solamente cena. Yo recuerdo, en nuestra casa siempre ha habido la buena costumbre de que solo había un solo televisor. Y no es porque, no, ¿y por qué no compré otro? No, no. En mi casa, un solo televisor, en la sala, en ningún otro lado. Cuando vivía con mis papás, un solo televisor en la sala. Pero la comida era un tiempo de reírnos. Obviamente, en nuestro tiempo no había celulares, nada de eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacías? Recordabas todo lo que habías hecho en el día. Que si jugabas fútbol, hiciste un gol, le comentabas que hiciste un gol, te reías con tus hermanos. Era un tiempo de compartir. Mire, muchas veces vivimos en la misma casa y no sabemos muchas cosas de las personas que están con nosotros. Y estoy seguro que si en la próxima comida que ustedes tengan con su familia, sin televisión y sin celulares, tal vez al principio no van a decir nada. Porque cada vez se pierde la comunicación en familia. Empecemos haciendo el ejercicio. Jueves, lea un pasaje de la Biblia y conversen sobre él. Este es el altar familiar. Viernes, expresen palabras de gratitud y bendición entre los miembros de la familia. Bueno, esto tiene que hacer todo el tiempo, no solamente, pero háganlo el viernes. Tomen la foto y digan, mira papá, mira esposa, esposo, hoy día tienes que decir palabras de gratitud y bendición. Así es que empieza agradeciendo por el desayuno. ¿No te gustó el desayuno? No importa, empieza agradeciendo por el desayuno. El sábado, realice una actividad juntos, caminar, jugar, visitar a un familiar o servir a alguien. Juntos. No se pongan a ver el celular juntos, porque es interesante, ven a la familia reunido y cada uno tiene su celular viendo lo que está viendo cada uno en celular. Están todos, claro, estamos reunidos, pero cada uno está en su celular, eso no es reunión. Y el domingo, obviamente, ven a la iglesia. Ven a la iglesia como familia y den gracias a Dios por lo que Él comenzó a hacer en su hogar. Cuando Dios está en el control, la familia permanece unida. Si usted lo decide, es tiempo de transformar su hogar y darle a esa casa que tiene el hogar que se merece. Si usted tiene la decisión, está en usted. ¿Quiere mejorar su relación con su esposa, esposo? Converse. ¿Quiere mejorar la relación con sus hijos? Converse. ¿Con sus padres? Converse. En usted está la decisión. Pero usted decide el día de mañana, cuando usted se levanta, cómo va a ser su vida. Si va a ser un día lleno de bendición o si usted se predispone a que ese día no sea de bendición. No es cuestión del destino, no es cuestión de la suerte. Es como usted dicta su día en el día a día. Usted ya sabe los conceptos y los preceptos que nos da nuestro Dios. El resto depende de nosotros. Es mi decisión.